¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Hoy vamos a empezar con los 10 ejercicios resueltos en lo que es, bueno, son 30, pero hemos fraccionado 3, 10, 10, 10, 10 en Vogel oriental, en occidental y otros 10 adicionales. Entonces, comenzando con primero los ejercicios Vogel oriental, costo mínimo y optimización. Comenzando con el ejercicio 1. Una empresa tiene tres plantas de producción, eh, P1, P2 y P3, que producen tres productos A, B, C. Las plantas tienen las siguientes capacidades de producción. Como vemos en la tabla, está respectivamente identificado cada uno. Los clientes tienen las siguientes demandas. El cliente 1, 2 y 3, respectivamente al producto A, B y C. Se desea determinar la asignación de productos que determine el costo total del transporte. La solución que se plantea es la siguiente. Se usa el método Mogel, que se basa en la siguiente regla. Cada iteración se selecciona a la celda con el mejor costo de transporte, no asignado. Se asigna la cantidad de producción de minimizar la diferencia entre los costos de transporte en dos celdas adyacentes, como se ve en la tabla acá presente. En la primera iteración se selecciona la celda P1 y PC, que es la de acá. Aquí está P1 y PC. No, sí, P1 y segundo, perdón. Aquí está. Entonces, lo que el costo de transporte no asignado 10 se asigna una cantidad de 100 unidades de producción en el producto A, la planta 1, que produce el costo de transporte de la celda P2, C1 y 10. En la segunda iteración se selecciona la celda P2 y C1 del, del producto 2 del cliente 1 con el mejor costo de transporte asignado 10. Se asigna la cantidad de 100 unidades de producción en la planta A. Y para el producto 2 lo que se produce es el costo de transporte en la celda del producto 3 y la del cliente 1 a 20. En la tercera iteración de la celda del producto 3 y el cliente 1 con el menor costo de transporte no asignado es de 20 y se asigna la cantidad de 200 unidades de productos en A en la planta de producto 3, lo que produce el costo de transporte de las celdas del producto 2 y el cliente 2 a 20. El resto de las asignaciones se realizan de una manera similar. La tabla de asignaciones es la que vemos a continuación, donde el costo del transporte es de 300. Ahora, el ejercicio 2. Una empresa tiene tres plantas de producción, planta 1, planta 2 y planta 3, que producen tres productos A, B, C. Las plantas tienen las siguientes capacidades de producción. La planta, la que se vemos acá respectivamente. Los clientes tienen las siguientes demandas. Vemos que acá está el cliente 1 con la demanda de producto A, producto B y producto C. También el cliente 2 con el A, B, C con sus productos. Y cliente 3 con el producto A, B, C. Se desea determinar la asignación de productos que minimice el costo total del transporte. ¿Cuál es la solución? Esta es la siguiente tabla elaborada con los siguientes criterios. Que cada iteración se selecciona la celda con el menor costo de transporte asignado. Se asigna la cantidad de productos que minimiza la diferencia entre el costo y el transporte de dos celdas adyacentes. También en la primera iteración de la celda del producto 1 con el cliente 1 con el mejor costo de transporte asignado, o sea 10, se asigna la cantidad de 100 unidades. El producto de la planta 1, lo que produce el costo de transporte en la planta 2 con el cliente 1 a 10. En la segunda iteración se selecciona el planta 2 con el cliente 1 con el mejor costo de transporte no asignado, o sea 10. Se asigna una cantidad de 100 unidades de producto en el producto A en la planta 2, lo que produce el costo de transporte en la planta 3 con el cliente 1. Finalmente, en la tercera iteración se selecciona la celda del planta 3 con el cliente 1 con el mejor costo de transporte no asignado, o sea 20, se asigna la cantidad de 200 y el producto A en la planta 3, lo que reduce el costo de transporte en la celda de la planta 2 con el cliente 2, digo, sí, a 20. El resto de iteraciones se realizan de la forma muy similar, la tabla que vemos a continuación. El costo total es de 1200. Ahora, en el ejercicio 3, una empresa tiene tres plantas de producción.
Planta 1, planta 2 y planta 3. Se producen 3 productos de A, B, C. Digo 2. Las plantas tienen las siguientes capacidades, lo vemos a continuación. Los clientes tienen las siguientes demandas. Acá vemos cliente 1, cliente 2 y cliente 3, con respectivo producto A y producto B. Se desea determinar la asignación de productos que minimice el costo de transporte. La tabla de costo de transporte es la siguiente, como vemos respectivamente con los siguientes criterios, que cada iteración se selecciona con la celda con el mejor costo de transporte no asignado. Se asigna la cantidad de productos que minimiza la diferencia entre el costo de transporte en dos celdas adyacentes. Entonces, tenemos que entender que la celda de la planta 1, de la planta 1 con respectivamente con la cliente 1 es menor el costo o sea, 10 asignado, o sea, 10, se asigna la cantidad de 100 unidades de producto A en la planta 1, lo que produce que el resto del transporte sea de la celda de la planta 2 con el cliente 1 sea 10. Finalmente, en la tercera iteración se selecciona la planta 3 con el cliente 1 con el mejor costo de transporte no asignado, o sea, 20. Se asigna la cantidad de 20 unidades de productos al producto A en la planta 3, lo que reduce el costo de transporte de la celda del producto 2 con el cliente 2. De la planta 2 con el cliente 2, o sea, 20. Esto de asignaciones se realiza de la forma similar de la tabla de asignaciones, la cual produce lo siguiente, donde el costo total del transporte es de 600. Ahora, en el ejercicio 4, sabemos que distribución de alimentos hay de tres orígenes, el origen 1, 2 y 3. Tres diferentes destinos, cuatro diferentes destinos, destino 1, 2, 3 y 4. Los costos de transporte de unidades de producto se muestran en la siguiente tabla. A continuación vemos la tabla de destinos con los orígenes. Se determina la distribución de los alimentos de modo que el costo total sea el mínimo. Entonces, para resolver este problema podemos utilizar el algoritmo de Vogel oriental. El primer paso es calcular los costos de transporte incrementales, los cuales se obtienen restando los costos de arco más pequeño al costo al costo de cada arco. Los costos de transporte incrementales se muestran en la siguiente tabla que vemos a continuación. Lo que vemos es que el siguiente paso es identificar de la celda los costos incrementales más altos. En este caso, las celdas son los costos incrementales más altos son los siguientes. Vemos que el siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible de flujo a las celdas con los costos incrementales más altos. En el caso podemos asignar que 30 unidades de flujo de la celda del origen 1 con el destino 1 y 20 de flujo de la celda del origen 3 con el destino 1. Una vez que hemos asignado el flujo de la celda con los costos incrementales más altos, debemos volver a calcular los costos de transporte incremental. Los costos de transporte incremental de actualización se muestran en la siguiente tabla. Finalmente, el siguiente paso es volver a identificar la celda de los costos incrementales más altos. En este caso, las celdas de los costos incrementales más altos son las siguientes. Es la tabla de acá. Los siguientes pasos es asignar la mayor cantidad posible de flujo a las celdas con los costos incrementales más altos. En el caso de que podamos asignar 10 unidades de flujo a la celda del origen 2 con el destino 1, o sea, 10 y 18 al flujo del origen 3 con el destino 2. A continuación, este es el proceso que obtendremos en la siguiente disolución del flujo. La tabla de aquí. Y finalmente, el costo total de la distribución es de 168, que es el mínimo posible. Ahora, al ejercicio 3, se tiene una red de distribución de ropa de tres orígenes. Origen 1, 2 y 3 y 5 destinos. 1, 2, 3, 4, 5. Destino 1, 2, 3, 4 y 5. Los costos de transporte de cada unidad se muestran de la siguiente manera. Respectivamente vemos en la tabla el origen con su destino y su costo aquí. Entonces, se pide determinar la distribución de ropa de modo que el costo sea el mínimo. La solución. Para resolver este problema podemos utilizar el algoritmo Vogel oriental, que el primer paso es calcular el costo de transporte incremental, los cuales se obtienen trasladando el costo más pequeño al costo más caro. Los costos de transporte incrementales se muestran en la siguiente tabla, como vemos aquí. El siguiente paso es identificar las celdas con los costos incrementales más altos, y lo vemos de esta manera. Son los de aquí, y el más bajo, obviamente, o sea, 0.
El siguiente paso es asignar la mayor cantidad de flujo, lo cual será 30 unidades de flujo al origen 1 con el destino 1 y 10 unidades al origen 3 al destino 5. Una vez que hemos asignado el flujo de celdas, son los costos incrementales más altos que debemos volver a calcular. Los costos de transporte incrementales, los costos de transporte actualizados se muestran en la siguiente tabla. El siguiente paso es volver a identificar las celdas con los costos incrementales más altos. Este es el paso de la celda de costos incrementales más altos, son los siguientes. El siguiente paso es asignar la cantidad posible de flujo de celdas con los costos incrementales más altos, con el poder de asignar 20 unidades al origen 1 con destino 2 y 15 al origen 3 con destino 2. Finalmente, vemos lo siguiente, que cuando este proceso se haya terminado, esta será la tabla final. Ahora, el ejercicio 6. Se tiene una red de distribución de alimentos con dos orígenes, origen 1 y origen 2, y dos destinos, destino 1 y destino 2, como vemos acá respectivamente con sus respectivos costos. Se pide que determine la distribución del costo total del mínimo. La solución sería resolver este problema con el algoritmo Vogel. El que primero es calcular el costo de transporte incrementa los cuales se obtienen restando el costo del arco más pequeño con el costo más de cada arco. Los costos de transporte incrementales se muestran en la siguiente tabla. Son de aquí. El siguiente paso es identificar las celdas, con los costos incrementales más altos en cada caso. Las celdas son los costos de incrementales más altos en los siguientes: el origen, el destino, el costo incremental. Y el siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible de flujo de la celda de los costos incrementales más altos. En este caso podemos asignar 30 unidades de flujo a la celda del origen 1 con el destino 1 y 30 unidades de flujo a la celda 1 al origen 2 con el destino 1. Esta vez hemos asignado un flujo de celdas con los dos costos incrementales más altos que debemos resolver a calcular los costos de transporte incrementales, los cuales son los siguientes en esta tabla. El siguiente paso es resolver los costos incrementales más altos en el caso de la celda de los costos incrementales. Por tanto, la distribución óptima de los alimentos es la siguiente, donde el flujo del origen 1 y el destino 1 es 30 y el origen 1 con 2, 0, origen 2 con destino 1, 10, origen 2 con destino 2, 0. Finalmente, el costo total de la distribución es 130 y es el mínimo posible. Ejercicio 7. Se tiene una red de distribución de producto de origen 1, O, y dos destinos, destino 1 y destino 2. Los costos de transporte por unidad de producto se muestran en la siguiente tabla. Se pide determinar la distribución de los productos electrónicos de modo que el costo sea el mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usaremos el algoritmo Vogel. El primer caso es calcular el costo de transporte incremental, los cuales se obtienen restando el costo del arco más pequeño, el costo de cada arco, los cuales el costo de transporte incremental se muestra en la siguiente tabla. El siguiente paso es identificar las celdas de costo incrementales más altos. En este caso, las celdas de costo incrementales más altos son las siguientes, los de aquí. El siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible de flujo a las celdas con los que los datos incrementales más altos. En este caso podemos asignar 20 unidades y el flujo de la celda del origen al destino 1. Una vez hemos asignado el flujo de la celda con el costo incrementado, las altos, debemos resolver a calcular los costos de transporte incrementales, los cuales los costos de transporte son los siguientes. El siguiente paso es resolver e identificar cada celda con el costo incremental más alto. En este caso no hay celdas con costos incrementales, por tanto la distribución optimal del producto electrónico es la siguiente. Origen-destino y destino 1 con el origen es 20, el destino 2 con el origen es 0. Entonces el destino de distribución es de 200 con el mínimo posible. Ahora vamos al ejercicio 8. Se obtiene la siguiente red de distribución donde hay tres orígenes, 1, 2 y 3, y dos destinos, destino 1 y 2, donde los costos son los siguientes: 10, 20 y 30, 40, 50, 60. Se pide determinar la distribución de los costos productos electrónicos de modo que el costo total sea mínimo, pero con las siguientes restricciones. El destino 1 debe recibir al menos 20 unidades de productos y el destino 2 debe recibir 30 unidades de productos. ¿Qué vamos a hacer? Para resolver este problema, primero vamos a calcular el costo de transporte. Y los costos de transporte incrementales se muestran en la siguiente tabla. El siguiente paso es identificar las celdas de costo incrementales están más altos de la tabla de las celdas de los costos incrementales más altos son los siguientes. En esta tabla de acá. El siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible del flujo de las celdas son los costos incrementales más altos teniendo en cuenta las restricciones, donde 20 unidades van al origen 2 con el destino 1 y también donde se cumple la restricción del destino 1 debe recibir por lo menos 20 unidades del producto.
Una vez que hemos asignado el flujo de la celda con el costo incremental más alto, debemos volver a calcular los costos de transporte incrementales. Los costos de transporte incrementales actualizados se muestran en la siguiente tabla. Entonces, este caso de la celda son los costos incrementales más altos y lo que vemos a continuación. Finalmente, en este paso de asignar la cantidad posible de flujo de la celda son los costos incrementales, donde ponemos 10 unidades a la celda del origen 2 con destino 1 y establecemos asignado un flujo de las celdas. Obtenemos la siguiente distribución. Y finalmente, el costo total de la distribución es de 170 y es el más mínimo posible, es el mínimo posible teniendo en cuenta las restricciones presentes en el problema. Vamos al ejercicio 9. Se tienen los siguientes orígenes, el 1 y el 2. Bueno, siguiente, un origen, el origen O, y dos destinos, el destino 1 y 2, donde los costos son los siguientes, 20 y 10. 10 y 20. Se le pide determinar la distribución de alimentos, el costo total, que sea el mínimo, pero la restricción es la siguiente, que debe evitar por lo menos 15 unidades de productos. Para resolver este problema, debemos utilizar el algoritmo Vogel. El primer paso es calcular el costo de transporte incrementales, los cuales se obtienen restando los costos del arco más pequeño y los costos de cada arco, lo cual es lo siguiente. El siguiente paso es identificar las celdas. Las celdas con el costo incremental más alto son las siguientes. El siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible de flujo. En este caso podemos asignar 15 unidades al flujo a la celda del origen con el destino 1, que cumple con la restricción, la cual hemos asignado el flujo de la celda con el transporte. Los casos de transporte incrementales actualizados se muestran en la siguiente tabla. Finalmente, en este caso de la celda, los costos incrementales son los siguientes, y el siguiente paso es asignar la cantidad posible de flujo a las celdas con los costos incrementales más altos, donde pondremos 15 al origen. En este caso no pondremos asignar el flujo porque el origen ya ha enviado 15 unidades. Por lo tanto, la restricción es la siguiente. Y entendemos que el costo total de la distribución es de 750 en el mínimo posible teniendo en cuenta la restricción. Finalmente, el ejercicio 10. Se tiene una red de distribución del origen origen 1, 2, 3 y tres destinos, destino 1, 2 y 3, donde los costos son los siguientes: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se pide determinar la distribución con el costo total mínimo. Para resolver este problema podemos utilizar el algoritmo Vogel. El primer paso es calcular el costo de transporte incrementales, los cuales se obtienen restando los costos del arco más pequeños del costo de cada arco. Los costos de transporte incrementales se muestran en la siguiente tabla: origen, destino y costo incremental. El siguiente paso es identificar las celdas con los costos incrementales más altos. En este caso, las celdas con los costos incrementales más altos son los siguientes. El siguiente paso es asignar la mayor cantidad posible de flujo a la celda. En este caso podemos asignar 20 unidades al flujo del origen 1 con el destino 1. Esta vez hemos asignado un flujo de las celdas con los costos incrementales más altos. El origen 1, destino 1, costo incremental bueno. El siguiente paso es volver a identificar las celdas de costos incrementales. En este caso, la celda nos costó incremental son los siguientes. En el siguiente paso es asignar la cantidad posible de flujo en la celda de los costos incrementales más altos, lo cual es 10 unidades al origen 1 con destino 1, y lo vemos aquí reflejado en la tabla. El costo total es de 360, que es el mínimo posible.